Buen día, profesor. Soy el alumno Martín Reateo Min del curso de estática y en esta ocasión voy a resolver este problema de momento de inercia, el cual nos pide hallar el momento de inercia de la figura, tanto en el eje Y como en el eje X. Lo primero que vemos es la figura en sí con sus respectivas medidas, y lo primero que tenemos que hacer es separar la figura en figuras conocidas, como por ejemplo acá un triángulo, la figura 1. Tenemos un rectángulo en la figura 2 y acá podemos tener otro rectángulo. Lo primero que tenemos que hacer después de esto es hallar el centroide de cada una de las figuras. Entonces, para la figura 1 tenemos que hallar su centroide tanto en el eje X como en el eje Y. La figura 1 tenemos de base 12 entre 3 es a 4 centímetros, y en el eje Y es 9 entre 3 a 3, quedaría en 3. 3 más 6 más 25 da un total de 34. Ahora, también tenemos que hallar el área. El área es base por altura sobre 2 del triángulo, que sería 12 por 9 sobre 2, que nos da un total de 54. Ahora tenemos que hallar de la figura 2 su centroide, en el eje X como en el eje Y. En la figura 2, en el eje X está a 12 más 8 más 6, 26, entre 2 para hallar el centro es 13, y en el eje Y tenemos la mitad de 6, que es 3, más los 25, la altura sería 28. Y su área es base por altura, que sería la base, que en total es 26 por 6, 156. Ahora tenemos que hallar de la figura 3 igualmente. Centroide, tanto en eje X como Y. En esta figura, en el eje X es la mitad, que es 3, sería 12 más 8, 20 más 3, 23. En el eje Y está 25 entre 2, 12.5. Y su área es base por altura, que sería 6 por 25, que es igual a 150. Ahora, teniendo el centroide y el área de cada una de las figuras, podemos hallar el centro de gravedad del eje X, que en este caso es la sumatoria del área por el centroide sobre la sumatoria del área. Tenemos el área por el centroide de X, que es 54 por 4, más de la otra figura, que es 156 por 13, más de la otra figura, que es 150 su área por 23. Sobre
la sumatoria de áreas. En este caso es que es 54 más 156 más 150. Eso nos da un total de 5694 sobre la sumatoria de áreas, que nos da un total de 360, igual a 15.82, que es el centro de gravedad del eje X. Ahora vamos a hallar el centro de gravedad del eje Y, que es lo mismo, la sumatoria del área, pero esta vez por el centroide de Y sobre la sumatoria del área. Lo mismo, el área, que es 54, por esta vez el centroide de Y, que es 34, más el área, que es 156, por el centroide, que es 28, más el área, que es 150, por el centroide, que es 12.5. Todo eso sobre la sumatoria del área, que es 54 más 156 más 150. Esto da un resultado de 8079 sobre 360. Da un resultado de 22.44, que es el centro de gravedad en el eje Y. Ahora, tenemos que hallar el momento de inercia en el eje Y de cada una de las figuras. Entonces decimos, la inercia en X de la figura 1 es igual a, como es un triángulo, su inercia es base por altura al cubo sobre 36, más el área por la distancia al cuadrado. Eso es igual a la base por la altura al cubo sobre 36, nos da un resultado de 246, más el área, que en este caso es 54, por la distancia. La distancia vendría siendo la resta entre el centro de gravedad Y menos el centroide, que es Y, el centroide del eje Y. En este caso es 34. Entonces la resta sería 22.44 menos 34. Todo eso al cuadrado. Nos da un resultado de 7459.21. Ahora hallamos la inercia de X en el eje la figura 2. La figura 2, como podemos observar, es un rectángulo. Entonces su inercia es base por altura al cubo sobre 12 más el área por su distancia al cuadrado. La base por altura al cubo sobre 12 nos da un resultado de 468, más el área, que es 156, por la distancia, que como ya lo mencioné es el centro de gravedad, 22.44, menos el centroide, que es 28, al cuadrado. Eso nos da un resultado de 5290.52. Ahora, tenemos que hallar la inercia de X en la figura 3. La figura 3, como vemos, también es un rectángulo, que su fórmula es base por altura al cubo sobre 12 más el área por su distancia al cuadrado. Base por altura al cubo sobre 12 nos da un resultado de 7812.5 más el área, que es 150, por su distancia, que es 22.44 menos 12.5 al cuadrado. Nos da un resultado de 22.633.04.
Ahora, para hallar la inercia de X en total, tenemos que sumar la inercia de X tanto en la figura 1 como en la figura 2 como en la figura 3. Entonces la sumatoria de inercias en el eje X nos da un resultado de 35.382.77. Ahora pasamos a hallar la inercia ahora en el eje Y de la figura 1. Vendría siendo lo mismo, pero esta vez la fórmula es altura por base al cubo sobre 36 más el área por la distancia al cuadrado. La altura por la base al cubo sobre 36 nos da un resultado de 432 más el área que es 54 por, en este caso usamos el centro de gravedad del eje X menos el centroide del eje X, que vendría siendo 15.82 menos 4 al cuadrado. Nos da un resultado de 7.976.47. Ahora hallamos la inercia del eje Y en la figura 2, que es altura por base al cubo sobre 2, más el área por su distancia al cuadrado. Esto nos da un resultado de 8.788 más su área, que es 156, por la distancia, que es 15.82 menos 13 al cuadrado. Eso nos da un resultado de 10.028.57. Ahora por último hallamos la inercia en el eje Y, inercia en Y de la figura 3, que es altura por base al cubo sobre 12, más el área por su distancia al cuadrado. La inercia nos sale 450 más el área, que es 150, por su distancia, que es 15.82 menos 23 cuadrado, que eso nos da un resultado de 8.182.86. Ahora tenemos que sumar las inercias del eje Y de las tres figuras para hallar el total. Entonces la sumatoria de inercias del eje Y es igual a 26.187.9 centímetros a la cuarta. Acá también centímetros a la cuarta. Gracias.